Bien, este es pecado, segunda parte. Vimos que Jesucristo aprendió obediencia. Cuando hablamos de la naturaleza de algo o de alguien, estamos hablando de su esencia. Vamos a hablar ahora de la naturaleza del pecado. Esta esencia nuestra de pecar es una herencia de Lucifer. Cuando hablamos de la naturaleza de algo, estamos hablando de la esencia, lo que es hacia el interior, su carácter, su forma de ser o su personalidad. Pongamos por ejemplo, Dios en su naturaleza es bueno, es misericordioso, clemente, fiel, justo, largamente paciente, amoroso y un sinfín de buenas características. Esa es su naturaleza, su forma de ser, su personalidad. Bien, naturaleza, el concepto naturaleza humana con el que se intenta expresar es que cualquier hombre o mujer tienen una serie de características que son inherentes a los seres humanos. Irremediablemente están en relación con lo que sus formas de pensar dictan o actúan, incluso sienten. Veamos esta palabra naturaleza de Génesis 1:12. Génesis 1:12 nos habla de la naturaleza y esta palabra naturaleza le corresponde la palabra hebrea en la concordancia Strong H4327, min. Dice, de una raíz que no se usa, significa hacer porciones, especie, género, naturaleza. O otra palabra, que también de la cual se deriva, H4480, min, o mini, que significa propiamente de parte de, o parte de, a causa de. Es decir, estamos hablando de lo que es intrínseco. La naturaleza del pecado, es decir, su esencia, lo que forma parte de esa naturaleza pecaminosa es la desobediencia a Dios. En otras palabras, nos rebelamos más bien en contra de la autoridad de Dios. Cuando desobedecemos lo que Dios nos ha mandado hacer, entonces estamos en franca rebelión en contra de Dios. Dios nos dice lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Mucha gente se escuchan ahí por ahí razonamientos que señalan, yo no hago nada malo, sin embargo, esto no es suficiente. Suponiendo que de verdad no hiciéramos nada malo, lo cual por supuesto es mentira, simplemente con no hacer el bien que sé, o el bien que sé que debería hacer, ya estoy desobedeciendo a Dios, es decir, estoy en rebelión contra Dios. Santiago 4:7 nos dice, el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Bien, el pecado es la rebelión, la desobediencia a los mandatos y prohibiciones que Dios nos hace. Veamos ahora Éxodo 23:21. Dice, guárdate delante de Él. Nos está diciendo a nosotros como pueblo, guárdate delante de Él y oye su voz. No le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Rebelión. La palabra rebelión es una palabra, la H6588, Peshá, viene de otra palabra, la H6586, significa revuelta, moral o religiosa, defecto, falta, fraude, infracción, iniquidad, maldad, ofensa, pecado, prevaricación, rebelarse, rebelde, rebeldía, transgresión. También viene de otra palabra que significa traspasar, apostatar, pelear, separarse. Entonces vemos que el sentido es amplio de esta palabra, rebelión. Es un pecado en contra de la autoridad de Dios, es decir, en contra de su naturaleza, de su esencia. Rebelarse es decirle a Dios, no me importa lo que tú digas, no me importa lo que tú quieras, no me importa lo que tú hagas, es más, no me importa lo que me puedas hacer, no me importan tus estatutos, no me importan tus mandamientos, yo voy a hacer lo que yo quiero, lo que a mí se me antoja hacer. Eso es la rebelión. Uno puede decir, bueno, yo no le digo así a Dios. No se lo decimos abiertamente, pero nuestro comportamiento
Eso significa, es como si yo subiera a su presencia y le dijera, mira, no me interesa lo que hayas puesto como mandato, no me interesa que me hayas pedido o que me hayas sugerido hacer tal o cual cosa, yo voy a hacer lo que yo quiero. De tal forma que cada pecado que nosotros cometemos, sea grande o sea pequeño, porque nos ha dado por clasificarlos, cosa que por supuesto es un error, todo pecado que cometemos, todo pecado que comete el ser humano es en contra de Dios. Ciertamente, podríamos decir, pequé contra mi hermano y no contra Dios, pero al desobedecerle, pecamos contra Él. De ahí que Dios considere nuestro pecado el pecado que cometemos en contra de Él, mucho más grave que si pecamos en contra de alguna persona. Pecamos contra nuestro igual. Cuando yo peco contra mi prójimo, contra mi hermano, contra mi amigo, contra el vecino, contra cualquier persona, contra cualquier otro ser humano, estoy pecando contra mi igual, alguien similar a mí, alguien pecador, alguien que no tiene una estatura mayor que yo. Ese es uno de los errores que cometemos cuando nosotros somos ofendidos por alguien, como que nos sentimos superiores a la persona que nos ofendió. Y la verdad es que no es cierto. La verdad es que sigo siendo un pecador como el que me ofendió. No hay una distancia entre él y yo, somos iguales. Aunque yo no hice en ese momento un pecado, pero también tengo pecados que algunos no los he confesado. Y si no los he confesado, sigo siendo culpable de esos pecados. Más adelante, cuando veamos algo respecto del perdón, vamos a aprender cómo perdonar. Ahorita solo estamos hablando del pecado como una forma de ser, como una naturaleza pecaminosa. Entonces mi pecado contra Dios es mucho más grave que cualquier pecado que contra nosotros se haya hecho o se haya cometido. Y lo dice claramente la Escritura en Mateo 18, del 23 al 35, en la parábola de los dos deudores. Mateo 6, 14 dice, porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y mire, qué curioso. La mayoría de las personas no sabemos el Padre Nuestro. Y ahí lo decimos y lo repetimos y lo escuchamos, pero no entendemos lo que estamos diciendo. Le estamos diciendo a Dios, perdónanos, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Imagínense, usted y yo vamos a ser perdonados como nosotros perdonamos. Esa es la medida que le estamos diciendo a Dios. Perdóname como yo perdono. Pues entonces no voy a encontrar perdón, porque yo no perdono. Yo me guardo las cosas, guardo rencor, rechazo, me amargo, me duele, me lastima y no soy capaz de ir a la cruz del Calvario a confesarle a Dios que me duele, que me lastima, para que Él vaya limpiando, vaya quitando esto de mi corazón y yo pueda entonces perdonar completamente. Mire lo que dice en la parábola de los dos deudores, Mateo 18, estoy en el verso 33. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Verso 35, así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de vuestro corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Es muy clara la palabra de Dios, solo que nos han enseñado a tener cuidado en muchas cosas, menos en estos pequeños detalles. Cuando nosotros decidimos pecar, porque ya vimos que el pecado es una decisión, es decir, yo decido hacer lo malo, estamos poniendo nuestra energía de vida, esta vida que Dios me dio, este aliento de vida, esto que yo soy, bajo el gobierno equivocado, es decir, bajo el gobierno del mal. Por lo tanto, no estamos cumpliendo el propósito de Dios para nuestra vida, que dicho sea de paso, Él nos la dio. Así que estamos quitando o apartando nuestro ser de quien nos da la fuerza, la energía, pues que todo viene de Él. Veamos lo que dice el primer libro de Crónicas, 29:14. Dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer de nuestra voluntad cosas semejantes? Porque todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos. Cuando usted le da una ofrenda a Dios, cuando usted diezma, cuando usted coopera en algo en la congregación, usted no le está dando a Dios de lo suyo,
Usted le está dando a Dios de lo que es de Dios, porque todo es de Dios. Por eso dice este verso, porque todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos. Ezequiel 18:4 dice, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y el alma que pecare, esa morirá. Vamos a definir entonces qué es esto. Vamos a definirlo. Entonces podemos definir el pecado como la intención, la decisión o la acción en contra de lo ordenado por Dios. Es decir, en contra de su voluntad. Muy bien. Cuando caminamos siguiendo nuestra propia voluntad, cuando hacemos lo que nosotros queremos, estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Aunque a nosotros nos parezca muy justo, aunque a nosotros nos parezca muy sano, aunque a nosotros nos parezca bien, lo que estamos haciendo es que vamos en contra de la voluntad de Dios. Estamos yendo en contra de lo que nos conviene. Aunque digas, es que así me está yendo bien, es que yendo con este brujo me va bien, es que yendo con este adivino me va bien, es que poniendo esto en mi negocio me está yendo bien. Aparentemente te va bien, pero estoy yendo en contra de la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Muy sencillo. Nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Cuando nos aconseja nuestro propio razonamiento, nuestros propios deseos, nuestra propia manera de pensar, nos equivocamos. Mire lo que dice Isaías 55:8. Porque mis pensamientos, está hablando Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Verso 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Proverbios 14:12. Dice, fíjese, Dios es tan claro en su palabra. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, empero su fin son caminos de muerte. Tú haces cosas o yo hago cosas o hacemos cosas que creemos que son correctas y no son correctas. Me parece que son derechos, me parece que me llevan al bien, me parece que me llevan a la abundancia que yo busco, me parece que me llevan a la paz que yo estoy buscando, pero son caminos de muerte. Terrible. Es terrible porque yo estoy guiado de mi propio razonamiento, de mi propio entendimiento, y creo que voy en una buena dirección, y la verdad es que no necesariamente voy en una buena dirección. Mire, algo sucede en las iglesias, algo sucede en las congregaciones. Hay líderes bien intencionados haciendo cosas. Están haciendo lo que creen que es correcto, en lugar de hacer lo que Dios manda que hagamos. Y estamos metiendo en la iglesia pensamientos, disciplinas, actividades humanas para dar como un paliativo hacia nuestros congregantes, sean adultos, sean jóvenes, sean mujeres, sean niños, queriendo suplir con lo que el mundo les ofrece y queremos dárselos en la iglesia. No, nosotros en la iglesia no estamos para darle lo que el mundo les da, estamos para darles lo que Dios tiene para ellos. Palabra, presencia de Dios, relación con Dios, intimidad con Dios. Ese es nuestro trabajo, no enseñarles otra serie de disciplinas que el mundo se las puede enseñar, no divertirlos, no hacerlos pasar tiempos agradables para que tengan un bonito recuerdo de la escuela infantil, de la iglesia, del trabajo de la iglesia. Debemos enseñarle a Dios, porque va a ser más importante que se lleven en su corazón impresiones de la presencia de Dios. Eso va a ser más importante, eso los va a detener, eso va a impedir que se alejen de la iglesia, o que si se alejan, tarde o temprano van a regresar. Mire, hay consecuencias del pecado. Como consecuencia del pecado, fuimos apartados de la presencia de Dios, expulsados del huerto como resultado de nuestra desobediencia, y no por falta de misericordia de Dios, no. Fuimos expulsados para que no comiéramos del fruto del árbol de la vida. Ahí está en Génesis 3:22. Porque si hubiéramos comido del árbol de la vida, hubiéramos permanecido en pecado para siempre. La muerte fue una puerta que Dios dejó abierta para que regresáramos a Él, porque solo a través de la muerte podíamos volver a Él. Pero la muerte de un justo, no nuestra propia muerte.
En el Antiguo Testamento se hacían ofrendas de sacrificio, se mataba un animalito representando lo que después haría Cristo en la cruz del Calvario. Se derramaba la sangre para cubrir el pecado del pueblo. Eso es lo que se hacía, pero se buscaba un animalito que fuera perfecto, que no estuviera enfermo. No le dábamos la oveja que no estuviera tuerta o patirrota, se le daba la mejor oveja, la que estuviera sana, la que estuviera bien, la que estuviera limpia, perfecta. Eso se hacía. Nosotros no podíamos ofrecer con nuestra propia vida, con nuestras propias experiencias, una oveja sana. Tuvo que venir Jesús, nuestro Salvador, el Cordero que fue inmolado, el Cordero Santo, el Cordero bueno, el Cordero sin mancha, para ofrecer su propia vida para salvar la nuestra. Este es Jesús, que murió nuestra muerte, que fue al infierno en lugar nuestro, porque el infierno y la muerte se cerraron para nosotros por causa de Jesucristo nuestro Salvador. Aquel que acepta a Cristo como su Salvador, el infierno no lo puede recibir, la muerte no lo puede retener, porque Cristo Jesús ya venció a la muerte y al infierno. Miren lo que dice Isaías 53:4. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Así pues, el pecado nos apartó de Dios. Se abrió un abismo, se levantó un muro entre Dios y nosotros. Efesios 2:14 lo dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden para edificar en sí mismo los dos en uno nuevo hombre, haciendo la paz y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. A través de su muerte, Dios nos hizo uno con Él. Fue empático con nuestra desdicha, con nuestro pecado, con nuestro dolor. Vivió nuestra muerte. Él murió, tuvo que morir. Hay muchos que dicen que probablemente Jesús no llegó a la cruz, que antes se arrepintió, que se fue. Esas son tonterías. Él tenía que morir. Es muy probable, me contaba alguna vez un pastor, es muy probable, mi pastor Hugo Zafra, él contaba y nos decía, es muy probable que al llegar el Señor Jesús, estar en la tierra y empezar a hacer milagros, el sumo sacerdote Caifás debió consultar a Dios para decirle, oye, este dice que es tu hijo, este dice que es el Mesías, ¿qué debo hacer con él? Y probablemente entró en el lugar santísimo a consultar donde está el arca, donde estaba la presencia de Dios. Y quizá hizo la pregunta, ¿este Jesús debe morir? Y la respuesta de Dios debió ser, sí, debe morir. Bueno, entonces lo vamos a matar. Por eso se empeñó en matarlo, porque con los azotes, con el desprecio, con la humillación hubiera sido suficiente, pero no, querían matarlo, porque él sabía que era la voluntad de Dios de alguna manera. Dios quería que muriera porque a través de su muerte nos iba a rescatar a todos nosotros. Si Él no hubiera muerto, nosotros no hubiéramos sido rescatados. Así que Jesús debía morir. Siempre que pecamos, siempre, sea cualquier pecado, sea el pecado que sea, lo primero que se rompe es nuestra relación con Dios. Automáticamente se levanta un muro de separación entre Dios y nosotros. De ahí que debemos restaurar esta relación lo más pronto posible. Siempre que pecamos, podemos correr a la presencia de Dios, podemos correr a las plantas del Salvador, corra hasta la cruz, ahí donde la sangre todavía está fresca, en ese momento de la historia donde Él está ahí crucificado, y pida perdón, confiese su pecado y deje de practicar ese pecado. Nuevamente viene la reconciliación con Dios a través de esa sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Segunda carta a los Corintios 5:19 dice así, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así
no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Sin embargo, el pecado tiene consecuencias. Si bien es cierto que Jesucristo nos perdona y nos reconcilia con Dios, también es cierto que las consecuencias de nuestro pecado van a caer sobre nosotros. Es inevitable. Sin embargo, Dios nos da esperanza. Porque mire, cometemos un pecado y creemos que nadie se dio cuenta, pero de ese pecado habrá consecuencias. Y tarde o temprano las consecuencias nos van a alcanzar. Cuando uno viene al conocimiento de Dios, uno hace recapitula su vida y dice: Dios mío, hice muchas cosas malas, ya no voy a hacerlas. Vean lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados, es decir, el que los esconde, el que no los confiesa, el que los maquilla, el que los justifica, el que los adorna para que no se vean tan feos, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dice, alcanzará misericordia. ¿Pero qué es misericordia? Esta palabra en el hebreo original es una palabra, la H7355, Raham. Es una raíz primaria que significa mimar, acariciar, amar, especialmente compadecer, ser clemente, compadecerse de, tener compasión, alcanzar o tener misericordia. Eso significa misericordioso. En Éxodo 22:27 es una palabra un poquito diferente, pero tiene casi el mismo significado. Es Hanan. Es una raíz primaria que significa propiamente doblar o inclinarse en bondad hacia un inferior, favorecer, conceder, apiadarse, compadecerse, dar un favor. De tal manera entonces que este Dios misericordioso se acerca a nosotros para darnos un favor. Ya pecamos, ya fallamos, ya nos equivocamos, pero Él se acerca para compadecerse de nosotros. Entonces podemos definir misericordia con una palabra sencilla, de lenguaje sencillo. ¿Qué sería esto? La misericordia, así en lenguaje simple, sería no recibir lo que yo me merezco. Por mi pecado me merezco la muerte, pero Cristo impidió que yo muriera, me fuera al infierno, pues Dios se apiadó de nosotros. Merecíamos la muerte por nuestro pecado, pero la misericordia de Dios a través de Jesús apartó de nosotros el pago de nuestro pecado, es decir, hizo misericordia. Si nosotros confesamos nuestro pecado y nos apartamos de él, es decir, lo dejamos de hacer, Dios hará misericordia. Es una promesa, lo acabamos de leer en Proverbios 28:13. Es decir, apartará en gran medida las consecuencias de mis acciones. Entonces, y solo entonces, alcanzaremos misericordia. Entonces podemos definir misericordia así, y lo vamos a comparar con gracia, para que podamos entender un poquito más la dimensión. Misericordia es no recibir lo que merezco. Misericordia es no recibir lo que yo me merezco, mientras que gracia es recibir lo que no merezco. ¿Qué yo no merecía? Perdón. Y esa es la gracia de Dios, el perdón a través de Cristo Jesús. Yo no merecía que Jesús muriera por mí, pero la gracia de Dios hizo que yo recibiera el perdón por causa de Jesucristo. Amén. Vamos a ver el siguiente texto, Mateo 6:6. Dice la Escritura así: mas tú, cuando oras, éntrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en secreto, que te ve en secreto, te recompensará en público. Podemos inferir entonces que si yo no confieso en lo secreto mi pecado, quizá Dios lo haga público. Porque aquí dice, tu Padre que está en secreto, que te oye en secreto, cuando tú le confiesas tu pecado, Él te va a recompensar en público. Pero si yo no lo confieso en lo secreto, muy probablemente mi pecado, las consecuencias de mi pecado me alcancen y entonces sea conocido y sea revelado a todos los que están cerca de mí o a los que están lejos, porque se revelará.
Si nosotros confesamos nuestro pecado en lo secreto, Dios nos recompensa en público, lo cual implica que si yo no lo confieso en secreto, entonces Dios podría exhibirme públicamente, dejando caer sobre nosotros las consecuencias de nuestro pecado. Cada acción nuestra tiene sus consecuencias. No es que Dios nos castigue, simplemente las consecuencias de lo que hicimos nos alcanzan. Es lo que nos buscamos al pecar. Veamos algunos ejemplos. La fornicación o el adulterio espiritual es idolatría. Dios compara la idolatría con la fornicación y con el adulterio en Jeremías 3, de tal forma que ir tras otros dioses o poner a alguien por encima de Dios, es decir, darle más importancia a cualquier otra cosa que no sea Dios, es una grave afrenta para el Dios verdadero. Es adulterio espiritual. Jeremías 3:9 dice: y sucedió que por la liviandad de su fornicación la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy en pos de otros dioses, un dios de piedra, que está representado por una piedra, por un dios que lo hicieron de madera, de un leño, por una pintura, por una escultura, entonces Dios toma eso como adulterio. Soy un adúltero espiritual. La fornicación y el adulterio natural también son dañinos. Estamos hablando de adulterio. El adulterio y la fornicación en lo natural también tienen su reflejo en lo espiritual. Las relaciones sexuales antes del matrimonio manchan y deshonran el hecho conyugal. El adulterio es cuando una persona casada tiene relaciones sexuales con otra persona que no es su esposa o que no es su esposo. Eso es adulterio. Fornicación es tener relaciones antes del matrimonio. Y dirán, bueno, pues yo me divierto, no hay consecuencias, no me embaracé, no pasó nada aparentemente. Además, pues tengo derecho a divertirme, todos lo hacen. Sí, esa es tu forma de pensar, pero la Biblia nos dice algo muy distinto. Hebreos 13:4. Dice la Escritura así: honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, mas a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que mis fornicaciones, es decir, mis relaciones sexuales antes del matrimonio, van a dañar mi lecho conyugal. Una persona que fue fornicaria por mucho tiempo, una persona que ha estado fornicando, cuando se casa, ya trae sucio su lecho conyugal, ensució su lecho conyugal, sea hombre o sea mujer, porque a veces decimos, bueno, los hombres sí se vale y las mujeres no. No, es igual. El hombre mancha su lecho conyugal cuando tuvo relaciones antes del matrimonio. La mujer mancha su lecho conyugal cuando tuvo relaciones antes del matrimonio. Y entonces luego preguntamos, ¿por qué mi matrimonio no camina bien? ¿Por qué en mi matrimonio no nos entendemos? ¿Por qué en mi matrimonio las cosas no van bien? ¿Por qué todos son problemas, son gritos, violencia? ¿Por qué? Muy probablemente ensuciamos nuestro lecho conyugal desde antes. Difícil, ¿verdad? Mire, vamos a hablar un poquito de la rebelión ahora. Las rebeliones humanas o angélicas tienen un alto costo para quien es el infractor. Dios es severo cuando de rebelión se trata. Es muy tolerante en algunas otras cosas, pero en cuestiones de rebelión, Dios es severo, sea en contra de su autoridad o de quien Él haya puesto como autoridad. Vamos a Números 16:32. Estoy corriendo un poco porque son muchas cosas que quiero darle y el tiempo a mí se me hace corto. A mí hablarles 30 minutos se me hace algo difícil. Yo estoy acostumbrado a predicaciones de hora y media, entonces se me complica un poco. Por eso estoy corriendo, por eso voy tan rápido. Además, no quiero darle paja, no quiero darle comentarios, historias y cosas. Quiero darle palabra de Dios, que usted se lleve en su corazón y pueda esa palabra cambiar su propia vida. Números 16:32. Y abrió la tierra su boca y tragólos, a ellos y a sus casas, y a todos los hombres de Coré y a toda su hacienda. Cuando Coré se rebela junto con toda su gente, cuando dice él, yo me rebelé contra Moisés, no contra Dios. Lo que está pasando es que rebelarse en contra de la autoridad que Dios estableció es rebelarse contra Dios. Cuando esa autoridad está haciendo lo que Dios quiere que haga. Cuando la autoridad no está haciendo lo que Dios quiere que se haga, la misma autoridad está en rebelión.
Entonces es difícil cuando un líder hace eso. Nosotros podemos verlo a veces. Podemos ver a un líder equivocarse, fallar, hacer cosas que no están bien. Y decimos, no, pues esto está mal, y lo criticamos y murmuramos de él. Lo que debemos hacer es orar a Dios y luego ir con ese líder y decirle, oye, yo veo esto y esto y esto. No hablar a sus espaldas, ir de frente y decírselo. Si el líder lo toma bien y cambia su actitud, qué bueno. Pero si el líder decide castigarte o relegarte o hacer otra cosa, ese ya es problema del líder. Nuestro trabajo es hablar, es abrir el canal de comunicación para que el líder sepa qué está pasando. Mire, tenemos un ejemplo en la Biblia. David toma una mujer que no es la de él, una mujer que es casada, y para que deshacerse del marido lo manda a la guerra, lo manda al frente, se deshace de él, y luego viene el profeta de Dios y le dice, oye David, ¿qué crees? Quiero contarte una historia, a ver, dime, yo soy el rey, a ver, dime qué pasa. Y entonces este profeta le dice, hay un hombre que teniendo muchas ovejas, teniendo todo, siendo muy rico, tomó la oveja de su vecino que es pobre, que solo tiene una oveja. La tomó y la preparó y la comió y entonces David se enoja y dice, ese hombre debe morir. Y entonces, una vez que es descubierto y que hay una sentencia porque el rey hacía eso, entonces él le dice, es que ese hombre eres tú. No quiere decir que al líder no se le deba decir lo que está haciendo mal, se le tiene que decir, se tiene que hablar con él de frente, se le tiene que decir, esto está mal, hay que arreglarlo. Si el líder lo hace o no lo hace, ya es problema del líder, no es problema tuyo. Tu responsabilidad es orar y comunicar lo que estás viendo, lo que sabes. Oras para que Dios filtre tu propio razonamiento y te haga entender si Él está bien o está mal. Si lo que estás viendo lo estás viendo con los ojos carnales o lo estás viendo con los ojos espirituales. Por eso hay que orar primero y luego hablar con el líder. Mire lo que dice Deuteronomio 11:6. Y lo que hizo Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijos de Rubén, como abrió la tierra su boca y tragóse a ellos y a sus casas y sus tiendas y toda la hacienda que tenían en pie en medio de Israel. Es decir, la rebelión. Esta gente se fue a la tierra, abrió su boca y se fueron directo a los abismos. Un día vamos a hablar de los abismos, de las prisiones eternas que están allá en el centro de la tierra. Dice la tierra abrió su boca y los tragó. En cambio vemos a una mujer adúltera que es llevada delante de la presencia de Jesús y le dicen, esta mujer adulteró y la ley dice que debe morir apedreada. Y entonces Jesús, dice la Escritura, se inclina y empieza a escribir algo en el suelo. La Escritura no dice con claridad qué fue, pero nos contaba un día el pastor, seguramente Jesús empezó a escribir el pecado de todos los que estaban ahí y puso adulterio, fornicación, mentira, robo, soberbia, orgullo. Y entonces los que vieron su propio pecado ahí escrito por dedo de Dios, de Jesús, nuestro Salvador, dejaron sus piedras y se fueron, al punto que no quedó nadie. Y dice la Escritura que Jesús le dice a la mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están los que te acusaban? Y ella levanta la cabeza y ya no hay nadie y dice, se han ido, Señor. Y Jesús le dice, ni yo te condeno, vete, pero le hace una recomendación, vete, pero no peques más, para que alcances misericordia. No lo dice, pero Proverbios lo dice. Si yo dejo de pecar, si yo dejo de hacer el mal que estoy haciendo, alcanzaré misericordia. Amén. Es verdad que un líder humano puede equivocarse, en cuyo caso debemos orar por él, o bien hablarle claro y de frente, para conocer las causas de sus decisiones o actuaciones, no para aprobarlas o desaprobarlas, porque nosotros somos nadie. Eso le compete a Dios y a Él nada más, solo para que yo pueda saber, para que yo pueda decirle, porque a lo mejor Dios me está mandando como un emisario para decirle al líder que está equivocado, como lo hicieron con David. Entonces, no debo de hablar a sus espaldas, debo de hablar de frente. No debo sembrar rumores, debo de hablar de frente con él, después de orar, como ya lo habíamos dicho. Números 12:10, dice Números 12:10, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María era leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa.
María y Aarón se rebelan en contra de Moisés. Dicen, ¿a poco nomás Dios va a hablar por él? Además, él escogió una mujer que ni siquiera es hebrea. Y entonces empezaron a criticarlo. Y María, su hermana, la hermana de Moisés, se llenó de lepra por la murmuración, por levantarse en contra del ungido de Dios. También podemos ver en la Escritura que matar o asesinar es un pecado. Uno dice, bueno, yo no maté, yo no he matado a nadie. La mayoría podríamos decir eso. Yo no he matado a nadie. También matar un animal es pecado. Maltratarlos es un pecado. Génesis 9:5. Vean lo que dice Génesis 9:5. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de la mano del hombre, de la mano de varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces no debo matar. Y uno podría decir, pues yo no mato a nadie. Yo no mato. Pero dice la Escritura que el violador es un homicida. Es un homicida. Es un asesino. Es alguien que está matando. Y el violador no nada más es aquel que toma a una mujer en la calle y la secuestra o la toma y la abusa. Aún en el matrimonio, si tú tienes relaciones sexuales sin el consentimiento de tu esposa y la forzas, entonces eres un asesino. Llamar tonto a alguien o llamarle necio, también Dios lo considera como un asesino. Mateo 5:22, mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado de juicio, y cualquiera que dijere a su hermano raca o tonto, torpe, calificativos ofensivos, será culpado del consejo, y cualquiera que dijere fatuo, es decir, tonto, estúpido o algo así, será culpado del infierno del fuego. ¿Cómo ven? ¿Y cuántas veces hemos llamado tonto a otra persona? Eso es pecado delante de Dios. El robo o el hurto. Éxodo 22:3. Si el sol hubiere sobre él salido, el matador será reo de homicidio. El ladrón habrá de restituir cumplidamente. Si no tuviere, será vendido por su hurto. Hay que restituir lo robado. Y dices tú, bueno, yo no robo. ¿No robas? ¿Eres comerciante y das menos peso? ¿Le subes a las prendas que vendes? ¿Haces trampa para ganar un poco más? Eso es robo. Ahora podría decir algún joven que me está oyendo, yo nunca he robado. Cuando no le avisas a tu mamá dónde estás, cuando no llegas a la casa porque estás divirtiéndote, robas su calma, robas su tranquilidad. Eso es un robo. Todo robo, todo hurto es pecado. El ocultismo o la adivinación. Deuteronomio 18:10. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a Pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos. ¿Quién consulta a los muertos? En México tenemos la tradición, hasta les ponemos comida y los invitamos a venir. Muchos le ponen su veladora a su pariente que murió y le piden, intercede por mí. Aquí en Deuteronomio 18:10 está prohibido. ¿Quién pregunte a los muertos? O que venga mi abuelito y me diga dónde dejó el calcetín con dinero. El que pregunta a los muertos es pecado. Es ocultismo, es adivinación delante de Dios. Primer libro de Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría el infringir, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Estamos hablando del rey Saúl. Levítico 20:27. El hombre o la mujer en quienes hubiera espíritu pitónico o de adivinación han de ser muertos. Te leo la mano, te leo las cartas, te leo el asiento de café. Tantas cosas que son adivinación, que son ocultismo, son pecado delante de Dios. Desear o decir mal de los padres, injuriar o despreciarlos es pecado. Levítico 20:19, porque varón que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá, y su padre o su madre maldijo, su sangre será sobre él. La palabra maldecir aquí es la H7043 de la Concordancia Strong, es la palabra kalal, raíz primaria que significa ligero, literalmente, pequeño, agudo, afilado o figurativamente bagatela, vil, abatir,
despreciar, injuriar, maldecir, tener en poco, vil. Dice, bueno, yo no hago eso con mi papá. Tienes en poco sus consejos. Tomas a la ligera el que se enoje o no se enoje. Tomas a la ligera tu comportamiento, lo desprecias. Eso es maldecir a tu padre. Estos son solamente algunos ejemplos del pecado. Algunas cosas, hay muchas cosas que son pecado y que nosotros no sabemos que son pecado y que por sentirlas muy simples, muy sencillas, consideramos que no está mal y que Dios va a pasar por alto esas cosas. La Biblia es clara, toda alma que pecare, ésta morirá. Esta fue la segunda entrega del pecado, la parte 2. Todavía vendrán otras partes porque esto es muy largo y quiero que sea claro en sus mentes. Recuerden, estamos sentando bases, estamos dando los principios, estamos dando los fundamentos para construir una vida cristiana correctamente. Ya hablamos desde el principio de todo esto, hablamos de la palabra de Dios que fue hecha por Dios, ya hablamos de las verdades eternas que están en ella, las cuales debo yo practicar. Ahorita estamos viendo el pecado y estamos viendo el pecado de acuerdo a como la palabra de Dios lo ve. Muchas gracias. Soy el pastor Juan Horta de la Iglesia Cristiana El Camino de la Cruz. Siga con nosotros, más adelante tendremos otras enseñanzas. El Señor, mi Dios, los bendiga y los guarde. Gracias, Dios les bendiga.